Laura Kitsi, que ya nos ha acompañado en otra oportunidad, pero nos quedó pendiente, por supuesto, como siempre, nos quedan pendientes los temas y queríamos retomar, y la trajimos de vuelta y ella aceptó gustosamente venir. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por venir. Y bueno, vamos a hablar, ella ya no necesita presentación, por supuesto ustedes ya la escucharon en otra oportunidad, ella es la licenciada Laura Kitsi, es psicóloga y es titular de la Cátedra de Técnica de Exploración Psicológica 1 y 2. Muy bien, psicología profunda también, una docente, una licenciada, ¿hace clínica también? Hago. Muy bien, clínica, pero nosotros la convocamos porque ella es una estudiosa de la literatura y de la escritura, y en el programa anterior la habíamos convocado para hablar sobre la literatura judía en la Argentina, sobre todo en la época de la colonia. Habíamos hablado de Alberto Gerchunov, y había quedado pendiente un tema que no vamos a agotar hoy. Que no vamos a agotar hoy, por supuesto, pero queríamos por lo menos dar un primer paso. Y que eran los personajes judíos en la literatura. Y por supuesto que nos viene inmediatamente a la memoria El Mercader de Venecia, ¿no? Shakespeare y toda la controversia que se genera alrededor de este personaje. Y mitad de la gente, o mitad de la biblioteca, como se dice comúnmente, dice que es un personaje bien visto, y de la otra mitad dice que hay un tinte antisemita o antijudío, en todo caso, para esto. Pero bueno, vamos a dejar que Laura nos diga qué es lo que piensa ella, cuáles son sus visiones objetivas y subjetivas del personaje y de esta literatura. Bueno, no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Shakespeare no es sencillo. En realidad Shakespeare no es sencillo. Hay un libro de un crítico literario que se llama Harold Bloom, y el libro se llama Shakespeare, la invención de lo humano. Y entre otras cosas, lo que dice el libro es que nuestra idea, nuestra visión de los sentimientos del sujeto, ¿no? De las emociones, de los avatares de la vida, están trazados por Shakespeare. O sea, nosotros en gran medida concebimos, ¿no? Cuando nosotros pensamos el amor apasionado de la adolescencia, pensamos en los amantes de Verona, en Romeo y Julieta. Sí. Y cuando nosotros pensamos en los celos, pensamos en Otelo. Claro. Sí, cuando nosotros pensamos en el poder, pensamos en Macbeth. Y cuando nosotros pensamos en el judío, el Mercader, pensamos en Shylock. Sí, yo te voy a decir, me encantó que recién hayas dicho El Mercader. Sí. Bueno, claro, la obra se llama El Mercader de Venecia. Correcto. Bien, pero Shylock no es el Mercader. No, obviamente. Sí, el Mercader es Antonio. Es verdad. Y es muy... No, pero tu error es un error común. Es un error común, y es un error muy interesante. Es un error que nos va a llevar, que nos va a introducir de lleno en uno de los temas más interesantes de esta obra y del personaje de Shylock. Shylock es un judío. En tanto tal, no puede ser un mercader. No, un judío no podía ser un mercader. Un judío solo podía ser un usurero. ¿Sí? Malditos y ejerciendo un oficio maldito, ¿sí? Maldito por la iglesia, que era prestar con interés. Obviamente, muchas veces esto era una condición, incluso de residencia para los judíos. ¿Sí? El que se dedicaran a esa tarea. A prestar exactamente. Porque no era un oficio que permitiera a la iglesia. Sí. ¿Sí? Y todos a veces necesitan, llegado el caso, como ocurre en la obra, guita. Exactamente. Para financiar cualquier cosa que quieran hacer. Exactamente. En realidad,
el mercader de Venecia no es Shylock, sino Antonio. Para saber quién es Antonio, vamos a refrescar un chiquitín la obra, si te parece. Aunque es la dramática es muy conocida, pero la historia sería más o menos así. Bassanio es un joven de vida un poco alegre, como todos sabemos, la vida alegre cuesta plata, y en determinado momento Bassanio quiere casarse con una joven de muy buena familia que se llama Porcia, para lo cual necesita dinero. Para conseguir este dinero acude a su amigo Antonio, que es el mercader de Venecia y cuyo personaje da título a la obra. Pero Antonio tiene toda la plata puesta en barcos que están en alta mar. Venecia, ciudad portuaria, ciudad mercantil, ¿sí? Con una actividad económica en el Rialto muy, muy pujante. Pero no tiene la guita, cash, claro, no tiene efectivo, cash. Tiene los barcos en el mar. Entonces le dice, bueno, yo te adelanto, digamos, 3.000 ducados, vos hacé de cuenta que los tenés, ya están llegando los barcos. Claro. Los barcos ya llegan. Vos avanzá con esta piba. Bueno, muy bien, los barcos no llegan, porque se hunden, ¿sí? Entonces hay que acudir a los servicios de Shylock, ¿sí? A quien Antonio, cuando se lo cruza en el Rialto quedaba fuera del gueto de Venecia, el Rialto era como la City, ¿no? El lugar donde... Wall Street. Claro, algo así, el microcentro, claro, digamos. Se lo había cruzado en el Rialto y lo había escupido, ¿no? Shylock intenta como saludarlo y Antonio lo había escupido porque, bueno, el trato es sí, ¿no es cierto? Ahora, todos sabemos cuál es la condición que pone Shylock, ¿sí? Y es que si en X cantidad de tiempo Antonio no le devuelve el dinero, lo que le va a pedir es una libra de carne próxima al corazón, ¿sí? Una libra de carne que sería más o menos, si uno cierra el puño, eso sería una libra de carne de la zona próxima al corazón. Y esto es lo que Shylock requiere de Antonio, ¿sí? A Shylock se le ofrece triplicarle la deuda que Antonio le debe, ¿sí? Porque finalmente los barcos se hunden y Antonio no tiene el dinero. Y Shylock dice, no, yo quiero la libra de carne, ¿sí? Primer dato interesante, Shylock no quiere dinero, ¿sí? O sea, esto es algo en principio para tener en cuenta, porque tenemos a Shylock asociado a la imagen del judío a quien solamente le importa el dinero. A Shylock no le importa el dinero, ¿sí? Shylock es un personaje que odia. Esto es lo primero que tenemos que saber de él, ¿sí? Odia con un odio... podríamos llamarlo así, puro, ¿sí? No está contaminado por ningún interés económico. Él quiere venganza. Y él quiere venganza por cómo lo han tratado los cristianos. Sí. Y esto es algo muy interesante, ¿sí? Y una venganza también con Antonio por el episodio ese donde él Por supuesto, pero Antonio en un punto está representando todo el universo cristiano. Para Shylock. ¿Querés que te lea una partecita? Sí, claro, por Vos supuesto. me vas marcando los tiempos, porque yo, por en la literatura me pierdo, así que necesito que alguien me encuentre. Shylock le dice a Antonio, cuando están por cerrar el trato, «Señor Antonio, una y mil veces habéis perorado en el Rialto sobre mis préstamos y contra el interés que exijo, y siempre he soportado esos ultrajes, encogiéndome de hombros con paciencia, porque la paciencia es el carácter distintivo de mi raza. Impío, me decíais, perro maldito, y escupíais en mi gabán de judío, sin otro motivo que el uso que hago de lo que me pertenece. Ahora, por lo que veo, puedo seros útil, y venís a buscarme y me decís, Shylock, quisiéramos dinero, y me lo decís vos, que me habéis escupido a la cara y me habéis rechazado con el pie como se arroja un perro sarnoso, y me pedís vos dinero. ¿No tendría derecho para deciros, ¿acaso tienen dinero los perros?
¿Es posible que un perro sarnoso preste 3.000 ducados? ¿O debo bajar la cabeza y contestar como un esclavo con voz humilde y tímido acento? Mi noble señor, escupisteis sobre mí el miércoles pasado. Otro día me descargasteis un puntapié y en otra ocasión me llamasteis perro. Pero en agradecimiento de vuestra cortesía os prestaré dinero. Ahora yo te pregunto, ¿qué pensás de este párrafo? ¿No son un poco más complejas las cosas? ¿No te parece que Shakespeare a lo mejor está complejizando un poco la situación del judío? Yo lo que creo, lo que a mí me parece es que yo cuando escuchaba tu relato, yo pensaba en Shakespeare, no pensaba en los personajes, porque pensaba, si él hacía una descripción de una realidad que se vivía en ese momento, en esas épocas, no muy diferente de la de ahora, pero bueno, que se vivía en algunos, digamos, ponele filosóficamente, conceptualmente. O el tipo quiere o victimizar un poco la situación del judío y darle como una posibilidad de revancha frente al oprobio que sufrió, o darle un toque soberbio, porque también podríamos pensar, después del relato, ahora me venís, entonces yo ahora tengo el poder y me comporto soberbiamente. Y las dos cosas pueden caber. No es que una... Y bueno, eso bueno, esto es Shylock. Claro. O sea, Claro, por ejemplo, hay un artículo muy interesante. Porque frente a la afrenta del otro, y en un momento donde ya me vas a ver, el famoso ya me vas a necesitar. Ya vas a venir, claro. Ya vas a venir. Hay un artículo muy interesante de Perednik sobre los judíos, Shakespeare y los judíos, en donde, bueno, él da cuenta de esta complejidad. Gustavo Perednik, ¿no? Un educador, un amigo de la casa, que se ha dedicado mucho a la literatura judía, sí. Y a los judíos en los clásicos, ¿no? Y él dice, no, es demasiado complejo el personaje, no se lo puede reducir. Claro. Y cuando yo te dije qué interesante que hayas dicho El mercader de Venecia, es porque pasó algo con el personaje de Shylock, y es que se comió la obra. De hecho, el personaje, o sea, la historia es la historia de Antonio. El mercader de Venecia es Antonio. ¿Cómo hace Antonio para zafar de que le saquen la libra de carne? Claro. ¿Sí? Finalmente zafa porque Porcia se disfraza de abogado, y cuando están todos en el juzgado con el duque de Venecia, dice, bueno, está bien, Shylock quiere la libra de carne, pero no dice nada el contrato no dice nada acerca de la sangre. Si puede sacar la libra de carne sin sangre, perfecto. Claro. Eso no lo puede hacer ni el cirujano más exquisito, al menos en ese momento y acá ahora tampoco. en Venecia, claro. ¿No? Y entonces, bueno, esto hace que Antonio, digamos, salga airoso del contrato que había firmado, y que a Shylock se lo obligue a entregar sus riquezas y a convertirse. ¿Sí? O sea, a esto lo obliga el tribunal, finalmente. Sí. ¿Sí? Hay antecedentes con personajes judíos respecto de Shakespeare. Hay una obra que había salido muy pocos años antes, que se llamaba El judío de Malta, en donde, por ejemplo, el personaje judío, que se llama Barrabás, es una especie de profesor Neurus desquiciado, ¿sí? Sí, que dice, a los cristianos no hay que tenerles misericordia, hay que matarlos a todos, y yo voy a envenenar los pozos. Y se pensaba que los judíos envenenaban los pozos, cada epidemia de peste negra, ¿no?, que había, sí. Y los voy a matar, y les voy a dar trabajo a los sepultureros, y falta que haga muaja, ¿no es cierto? Que es un personaje absolutamente esquemático, ¿sí? 3 años más tarde sale esta obra, ¿no?, con otro personaje judío. Y te voy a decir algo que es muy terrible.
Ojo, yo no me juego a decir que El Mercader de Venecia es una obra ni projudía ni antijudía. Digamos, yo lo que hago es desplegar las contradicciones del personaje. En Inglaterra, las grandes expulsiones de judíos se producen en el año 1290, ya no había más judíos en Inglaterra. ¿Sí? O sea, hubo porque financiaban las cruzadas, porque el rey cobraba impuestos, los judíos eran propiedad del rey, el rey cobraba impuestos, cuando dejaron de ser rentables se los expulsó. O sea que cuando se monta en escena El Mercader de Venecia, en Inglaterra ya no hay judíos. Los judíos van a volver, perdóname, sí, van a volver a Inglaterra con Cromwell. Sí. ¿Sí? A mediados del 1600. El único judío que podía llegar a conocer un inglés era Shylock. Ahora, saliendo del texto y pensando en la representación, en el teatro isabelino, hasta el año 1700 más o menos, Shylock se representó como un judío que entraba al escenario con una balanza en la mano y con un cuchillo así de grande, enorme, en la otra. Afilándolo. Así de grande, enorme en radio. Sí, muy grande. Un cuchillón. Claro, una cuchilla gigante. De carnicero. Un carnicero que tiene la balanza para pesar la carne que va a sacar del pecho cristiano. ¿Sí? ¿En qué año se representó esta obra por primera vez? Sí, estamos hablando del año... A ver, nada es seguro con Shakespeare. Claro, está bien. ¿Sí? Pero hay algún registro... Sí, 1594, 96, está bien. Supongo. ¿Y la obra está escrita en qué año? Más o menos también, por ahí. Sí, claro. Sí. O sea que porque Shakespeare tenía su compañía de teatro, sus actores. Sí. Y que representaban ahí en el Teatro del Globo. Entonces y el público le tiraba fruta podrida a los personajes malos, o sea, había que tener agallas para hacer de malo. En esa, bueno, hasta la década del 40, cuando la mala salía de la radio, la que hacía de mala en los radioteatros, la esperaban. Acá sí, pero en Brasil, por ejemplo, las que hacen de malas en las novelas se las ven negras y en figurillas cuando salen a pasear, están en un shopping o algo así, en un lugar público. La actriz que hace de mala recibe unos gritos y unos insultos. Bueno, aún hoy, ¿eh? En esos años la gente todavía tenía más empastada la realidad con la ficción, ¿no? Así que era digamos, toda una situación. Aparecía el judío, ¿sí? Y en el teatro aparecía el asesino de Cristo. Está muy bien, pero objetivamente, objetivamente no, porque no hay objetivamente, pero ¿qué quiso representar Shakespeare en esto? ¿Por qué pone a este conflicto social, interreligioso, por decirlo de alguna manera, o exacerbar un antisemitismo, antijudaísmo? Yo no puedo pregunto. Es una pregunta que yo me hago. A lo mejor podemos pensarlo, no es para... Yo obviamente no puedo decirte por qué Shakespeare, ¿no? Ahora, lo que sí puedo decirte... Yo lo que pregunto es si hay alguna explicación posterior social. Te voy a comentar algunas cosas. En primer lugar, no es el único personaje marginal de Shakespeare, Shylock. Hay otro personaje también de Venecia, que es Otelo. ¿Sí? Otelo es negro. Sí. Shylock es judío y Otelo es negro. Venecia era en esos años, como si yo te digo ahora... Es una ciudad cosmopolita. Manhattan. Claro. Era Manhattan. ¿Sí? Una ciudad portuaria, cosmopolita y llena me imagino un hervidero de actividad comercial, de actividad no comercial, de contrabando, prostitución. Sí, por supuesto. ¿No? Las mejores cortesanas, sí, claro. ¿no? Y tenía el encanto y el misterio. Había guita circulando, había mucha plata circulando, y cuando hay mucha plata circulando, hay muchas cosas. Se compra y se vende, se ofrece, hay bienes, servicios, de todo. Y tanto
y tanto... no solamente plata, gente. Por supuesto. Gente de todas partes, barcos que entraban, marineros extranjeros, visitantes, comerciantes, de todo. Absolutamente. Y si nosotros pensamos en Shylock y en Otelo, los dos son personajes marginales y los dos son personajes que desafían al establishment en algún punto. Otelo casándose con Desdémona, que es blanca, ¿sí? No, y él es negro. Claro. Él es moro, ¿sí? Y Shylock estableciendo un contrato y yendo a defenderlo ante el Tribunal de Venecia como un ciudadano más. Claro. Porque no se queda en el ciudadano de segunda. Claro, él está convencido de que la ley va a estar de su lado. A amparar, ¿sí? Y, o sea, el duque de Venecia va a ser lugar a mi pedido, porque yo tengo un contrato. Los contratos se firman entre iguales, ¿sí? O sea, hay muchas cosas en esta obra. Hay muchas cosas, digamos, cuando uno... la posibilidad contractual que tiene Shylock ya es un desafío al establishment, ¿sí? Ingenuo que pensó que las leyes de la cristiandad lo iban a amparar. Sí, o por lo menos lo iban a poner en un plano de igualdad con su contrincante. Ahora, no sé si tengo tiempo de leer otra cosa o preferís dejarlo para dentro de un ratito. Dime tú. Emanuel nos está diciendo que vayamos a la tanda, ya estamos en época de la tanda. Que vayamos a la tanda. Luego... volvemos y seguimos con el personaje de Shylock, con el mercader de Venecia, y después vamos a abordar algún otro. Yo me acuerdo, no sé si lo leíste, El judío Sus, un libro de León muy bien. Fitwanger. Exactamente. Después podemos hablar de... Eso es más complejo. Es más complejo, pero pero también es un financista, ¿sí? Sí. Bueno, tanda y volvemos.